después de horas. Viene en realidad, mi percepción y mi viaje a través de las publicaciones anteriores que he tenido, que esta sería mi cuarta, y cómo sea como, digamos, yo vengo mucho del spoken word, que es como la relación más certera entre el mundo de la música y la literatura. Y entonces como acercarme al spoken word en México, a la poesía en voz alta, musicalizada, fue como un poco complejo en el sentido de la percepción de la misma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el primer show que di, hubo un momento muy bonito en el cual terminamos de hacer el primer texto y hubo un silencio tremendo y entonces yo no sabía si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Hasta que alguien me dijo, oye, diles que pueden aplaudir. Entonces dije, pueden aplaudir y iba ahí como una explosión, ¿no? Así de, como la literatura se ha ido alejando muchísimo del público en general, digamos. Y yo lo pienso mucho desde el momento previo al Internet. La literatura era una especie de entretenimiento al final. Era la manera de percibir otro mundo, de entrar en otra dimensión, digamos de alguna manera, de ver algo fuera del contexto y poco a poco se fue quedando atrás, ¿no? Y la poesía que se en en una cosa que parecía que se hacía de poeta a poeta y el público pues si estaba bien, si no el modo, ¿no? Y a mí no me parece que sea de esa manera, sino todo lo contrario, sino que siento que la poesía es tan abierta y tan transdimensional por naturaleza, digamos, como mi concepto de poesía es un ser humano ve algo bello, lo absorbe y cuando se lo platica a alguien más, eso ya es un acto poético desde mi punto de vista. La poesía en voz alta, digamos, que sería como la traducción del spoken word, hay muchos juegos ahí porque está el Poetry Slam, está la musicalizada, está el videopoema, como hay muchas versiones ya de poesía en voz alta, pero en origen es como recordar la musicalidad de que eso sería la traducción hacia los textos, digamos, ¿no? Cuando uno busca en una poesía un verso en específico que está contado en ciertas sílabas, en ciertos acentos, como la construcción de la poética como la conocemos hoy, lo que estamos buscando es acercarnos al habla, a un ritmo que alguien pueda leer, digamos, ¿no? A una musicalidad que alguien pueda leer. La diferencia con el spoken es que lo ejecutas. Digamos que estás pensando de esa manera más que en cómo está redactado, digamos, ¿no? Porque la redacción cambia. Es decir, en mi primer publicación en A-B fue editada por Porrúa y yo no quedé nada contento, por cierto, pero justo por esto, porque al final sí, ellos estaban buscando, y está todo bien con eso, justo como el poeta que vive en el libro, digamos, ¿no? Entonces yo desde ese momento dije, tenemos que brincar esta barrera en algún punto, porque a mí, por ejemplo, esta primera presentación del libro yo no quería y no me gusta personalmente que exista esta mesa en donde hay muchas personas que supuestamente son como especialistas o son especialistas y dicen, no, pues compren el libro de Luis porque escribe padre, pero nunca nadie supo que escribía Luis, ni cómo lo hacía, ni hacia dónde quería ir. Y a mí me gusta que el texto hable por sí mismo. Entonces desde ahí empecé a trabajar con músicos, como en esas presentaciones yo optaba por traer a músicos y luego en la segunda, en Línea Curva, ya lo edité de manera independiente y ya existe un disco como tal de esta versión, y en la versión editada como literaria, como la editorial, era mucho más cercano a buscar hacer imágenes con palabras, que es esto muy cercano a la poesía visual y que más bien es una consecuencia y una continuidad de la poesía visual. Y en la siguiente publicación, que ya fue Somos Palabra, dije, órale, ahora vamos a ponerle animación. Pero lo que estaba haciendo con todas era y hacer un espectáculo en vivo. Lo que estaba haciendo en todas era como utilizar la misma narrativa, digamos, solo llevada a otro lenguaje. Y ya en esta versión nueva es atravesar todas los lenguajes y que cada uno cuente una parte de la historia o una parte de la obra. Cuando yo trabajo con músicos, es que tenemos como muy claro que es más importante, o sea, como que
no es que sea más importante, pero todo surge de la palabra. Es decir, no son estructuras musicales como tal, sino que son estructuras musicales que se van ajustando a los ritmos de las palabras. Yo en las canciones me fijo más en las letras que en las tonalidades o en las melodías o en las armonías, sino me fijo mucho más en las letras. Entonces de pronto cuando conversábamos estas cosas me decían, pero es que aquí parece que sí, pero no. Y les decía, no, pero si te das cuenta, la línea narrativa de la letra con la línea narrativa de por ejemplo, de esta batería, te llevan a este lugar. Y me decían, nunca lo había pensado, pero sí. ¿No? Entonces, como que es un juego distinto con el cual podemos darle acentos a otras cosas sin que dejen de existir o sin que dejen de tener peso ambas, la letra y la música. Pues es un proyecto que se hizo enorme, se llama Transpoken, la transformación a través del ojo de la poesía. Y entonces el ojo de la poesía es una cosa muy sencilla de explicar porque es un ojito que en lugar de tener párpados tiene labios, y entonces cuando ve algo lo absorbe y una vez que lo tiene dentro lo escupe como un verso, pero solo escupe el verso, lo que sea que haya visto se queda dentro del ojo. Y entonces cuento un poco la historia en el podcast, por ejemplo, que es la primera ventana de esto, de cómo el ojo me come a mí. Entonces yo empiezo a cambiar de dimensión y a vivir a través de lo que me permite ver el ojo, que es lo que sucede en los discos de Spoken, que están disponibles ahorita 2. Y a partir de esto, si entramos en este juego, que muchos ya entraron, como ahí te va, como te va a platicar rápido cómo han entrado. La primera persona que se lo platiqué antes de la pandemia, que cuando estaba como afinando textos, se lo enseñé a Yasmín Huerta, que es una artista visual super nice y super pro, que ha trabajado con varios músicos mexicanos y extranjeros, sobre todo de Europa. Y me dijo, oye, esto está increíble, yo quiero hacerlo, ¿no? Y ya como que se perdió. Y a principio de año, que yo ya tenía todo súper armado, le hablé y me dijo, no me estaba esperando que me hablaras. Entonces empezamos como a trabajarlo. Ella es la que diseña el ojo de la poesía. Y a partir de ahí se subió otro músico de Durango que se llama Alge, y que él como que su misión aquí fue decir, pues mira, está padre lo que estás haciendo, pero yo creo que si el ojo me comiera a mí, sonaría así. Y entonces él empezó a hacer remixes, ¿no? Y luego se subió María Lumbreras, que ella es otra ilustradora super pro mexa y que además ella está animando lo que ya se diseñó. Y entonces mientras animaba dijo, no, pero es que el ojo para mí no se ve así, yo creo que se ve así. Entonces ella empezó a hacer sus propias ilustraciones y a moverle, y que eso estará como por salir. Y después se subió Brenda Becerril, que es directora y productora, y entonces dirige y produce el falso documental, que el falso documental es como esta idea en la cual si esto estuviera sucediendo en la realidad, yo estaría en otra dimensión. Y entonces todo el mundo se empezaría a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Como que apareció un ojo que es digital y después pasa a la vida real y desaparece personas, ¿no? Y entonces bajo la dinámica de la pandemia, que me tocó vivir en pandemia, cuando empezamos a hablar del virus, pasaba lo mismo, ¿no? Como que había especialistas que hablaban del virus, pero cuando escuchabas a más de dos te das cuenta que su información estaba cruzada, aunque sí estaban hablando más o menos de lo mismo, pero nos quedaba claro que nadie entendía nada, ¿no? Entonces, así jugamos como con el falso documental. Elegí 4 especialistas, uno en música, que es el DJ Alan Anaya, que es una persona que quiero y admiro mucho, la misma Yasmín, que también evidentemente quiero y admiro mucho. Luego está Comic MG, que es como el director de Poetry Slam México, ¿no? Como la liga más grande de Poetry Slam. Y Julian Goodside, que pues todos lo conocemos porque es un súper académico y un súper pensador moderno mexicano. Y los 4 les pasó lo mismo, ¿no? Como que dijeron, sí, pero esto funciona así. No, sí, pero entonces como cuando se dieron cuenta, pues ya estaban dentro también. Y así se van a ir sumando personas para complementar este monstruote, este niñodonte, como le llamo yo, que es el ojo de la poesía. En luz.